Le damos la bienvenida al padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, también analista político, pues por la vía de los hechos. Bienvenido, padre, gracias por atendernos. Gracias por atendernos, padre. Padre, ¿nos escucha? No, vamos a intentar restablecer la comunicación con el padre Francisco José Virtuoso. Eventos en el ámbito político muy importantes, la presencia del vicepresidente Aristóbulo Istúriz hoy en la Asamblea Nacional, la posibilidad de este debate, la presencia no solamente del funcionario, sino también de ministros. Padre, lo escuchamos. ¿Nos escucha? Sí, ahora sí, pero me Ahora vas a sí. tener que repetir la No pregunta. se preocupe, padre. Queremos preguntarle en primer lugar por la presencia del vicepresidente el día de hoy en la Asamblea Nacional. ¿Puede ser un elemento de distensión, de encauzamiento del conflicto político por el diálogo Pues yo la verdad que o no? felicito, sí, yo efectivamente felicito esa disposición. Ojalá que podamos tener un encuentro respetuoso y un encuentro tal que tiene que jugar el Parlamento. Escuché muchas veces decir al presidente Chávez, escuché muchas veces decir y he escuchado muchas veces decir a voceros del oficialismo que efectivamente hace falta una oposición en el país, etcétera. Bueno, ahí está una oposición jugando su papel desde un rol institucional clave. Evidentemente lo tiene que jugar en el marco de la Constitución, evidentemente lo tiene que jugar apegado a la ley, etcétera, etcétera, y el Ejecutivo siempre podrá exigir eso, pero evidentemente ese papel de control y ese papel propio, pues, que significa llamar, pues, al ejercicio de dar cuentas de parte del Poder Ejecutivo es clave, aunque yo entiendo que evidentemente molesto para que en un contexto de polarización política. Conversamos a las 4:14 de la tarde con el padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, usted de un artículo que publicó Run Runes en su página web, usted habla, considera que el gobierno está tensando la cuerda y explica por qué en su opinión la estaría tensando. ¿Este gesto de hoy implica un cambio, un viraje Bueno, yo como o no? te digo inicialmente, este gesto efectivamente ayuda a destensar, es decir, yo sí siento que en la medida, Pero como y algo permanente. Ujú. eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que ver, tendría que ser una conducta continuada, que tiene que haber una conducta continuada digamos, en hacer de lo, es decir, ¿qué es lo que uno pide como ciudadano en este contexto? Que efectivamente las instancias políticas, y en este caso concretamente entre los poderes públicos, se genere un espacio para la discusión de la problemática del país. La gente, lo que estamos esperando, la gente de este país, es la solución a los grandes problemas nacionales y evidentemente esos espacios institucionales son pues el lugar donde se debe debatir sobre esos problemas y debe haber cierto entendimiento. Entonces, mientras tengamos el Ejecutivo de espalda al Parlamento y al Parlamento obligado a una eterna pelea con el Ejecutivo, pues evidentemente la cuerda pues se tensa cada vez más, llevándonos a situaciones totalmente indeseables. Entonces, bueno, eso requiere un esfuerzo permanente por mantener esos espacios abiertos en actos como los de hoy. Ahora, mantener esos espacios abiertos para discutir los problemas, los principales problemas del país, si se mantuvieran esos espacios abiertos y existiera esa posibilidad de diálogo, de debate real, sincero, ¿qué temas pondría usted en agenda? Si tuviese que Bueno, jerarquizarlos, uno, dos, tres. el primero para mí es el tema económico, es decir, efectivamente la situación del país es una situación muy grave, hay que tomar ciertos acuerdos que evidentemente son de políticas económicas de parte del Estado que pasan por un acuerdo político y eso evidentemente hay que tomarla. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que no es nada claro, tampoco es que meridianamente los economistas tengan clarísimo qué es lo que hay que hacer, pero evidentemente hay unas decisiones que tomar en esa materia. El segundo tema para mí tiene que ver con la violencia. Vivimos un estado de anarquía social demasiado
demasiado extremo. ¿En Pues qué lo ve, demasiado. padre? ¿Qué cosas están pasando Bueno, cotidianamente? estamos pasando ahorita por este descubrimiento del hecho de Tumeremo, en donde, fíjate tú que lo que prácticamente ha salido es que pues las minas de oro del sur del estado Bolívar son prácticamente, bueno, un elenco de tumbas de muchos asesinatos y muchas tropelías que se cometen, bueno, porque se ha convertido en un espacio en donde confluyen muchos intereses. Ese es bueno, geográficamente un rincón del país, de alguna manera afecta, digamos, se reproduce bajo otras características en general. Nosotros tenemos planes en la calle, tenemos planes que tenemos bandas organizadas en la calle, tenemos la delincuencia común, tenemos una situación también de agresión de parte de las policías contra las personas, digamos, ha habido pues muchas situaciones de violación de derechos humanos en muchos de estos planes de seguridad. Entonces, bueno, estamos en una situación realmente crítica para el ciudadano. Entonces, yo sí creo que allí hace falta también unos acuerdos fundamentales que caemos otra vez en lo mismo, son políticas de Estado de seguridad que requieren unos acuerdos en torno a la materia. ¿Tiene la base de legitimidad del gobierno nacional para tratar de enderezar el rumbo? ¿O ya indefectiblemente tiene Bueno, que ir a un proceso de relegitimación, por ejemplo, con un revocatorio que puede ganar o perder? yo soy de los que creo que el gobierno debería abrirse a esa posibilidad del revocatorio. Digo esa posibilidad porque ciertamente la que no necesita discusión porque está en la ley, está en la Constitución, está previsto, estamos en el tiempo. Yo sí creo que el país ganaría en estabilidad, en una estabilidad política fundamental y saldríamos, digamos, ciertamente de esta situación de quiebre en la que estamos para ir a una situación de mayor holgura y de mayor legitimidad a través de un proceso revocatorio donde efectivamente el gobierno puede ganar o puede perder. Ahora, lo importante es, y en ese sentido yo sí creo que se debería avanzar mucho en esta reforma de la ley de referéndum para hacerla efectiva, para hacer del referéndum algo un poco más sencillo. Actualmente es algo pues muy complejo que quizás puede terminar trabando mucho más la situación y no se trata simplemente de volver a la firma o de volver a un proceso sencillo, digamos que se ponga fácilmente, ¿no? Bueno, de facilitar las cosas finalmente para que eso pueda ser efectivamente un proceso político que devuelva legitimidad al país. Es decir, padre Virtuoso, ¿usted sería partidario de tener la ley a la mano para simplificar el proceso de referendo, activar un referéndum revocatorio y que sea la población la que decida Entonces, si quiere que creo que continúe o no el estamos gobierno? Yo creo que estamos en el tiempo de efectivamente aprobar en la Asamblea pues una reforma de la ley de referéndum que permita ir a un referéndum pues mucho más, digamos, en procesos, me parece que mucho más transparente, menos tortuosos y sobre todo que generen confianza. Es decir, yo sí creo que todo este tema que se generó alrededor de la lista Tascón, o ya de la así llamada lista Tascón, o de todo lo que sucedió en el 2003, evidentemente que, bueno, ha hecho también ese proceso muy difícil. Entonces, hay que generar confianza y garantías en el ciudadano para que eso pueda ser un proceso expedito, no pueda ser un proceso transparente y claro para todos, pero sin que llegue a ser tortuoso o no genere la suficiente confianza en las personas. Ahora, padre Virtuoso, mientras eso sucede, el gobierno no tiene legitimidad para seguir gobernando. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que evidentemente hay que ir trabajando en las dos cosas, es decir, creo que el país, me parece que hay la suficiente madurez en el país, que en el plazo entiendo que en este año se debería ir a un proceso revocatorio
que dé una respuesta más definitiva al tema de la inestabilidad política. Pero en paralelo, eso no está reñido con que efectivamente haya la posibilidad de al menos llegar a algunos acuerdos en el tema político. Yo creo que también, yo evidentemente en este... Bueno, estamos intentando restablecer la comunicación con el padre José Virtuoso. Hemos tenido dificultades para continuar esta entrevista telefónica. El padre Virtuoso se ha manifestado a favor de la activación del referéndum revocatorio. Padre, lo escuchamos. Sí, usted decía Sí, que se active el referéndum, pero que mientras tanto debe haber diálogo político. Sí, yo creo que las dos cosas son compatibles y decía que el tema del diálogo político y la posibilidad de llegar a algunos acuerdos le conviene fundamentalmente, bueno, es que le conviene a todo el país y le conviene también a los actores políticos, porque un referéndum, sea cual sea el resultado, no es que automáticamente va a traer consigo las soluciones, lo que hace es que pone el piso político para la toma de decisiones. Claro. Y para los acuerdos, pero no vas a empezar a pensar en esos acuerdos o no vas a empezar a pensar en esas decisiones en ese momento. De alguna manera los debes ir construyendo, discutiendo con la gente, impulsándolos en los espacios en donde eso se pueda generar. Yo sí creo que la sensatez es necesaria, la sensatez del urgente llamado que tenemos a salir de la crisis, y eso requiere atacarlo pues por varios frentes. ¿Hay una relación entre la anarquía social que usted citaba, que veía, y esta pérdida de legitimidad política? Sí, yo siento que sí, porque evidentemente la pérdida de legitimidad se refleja en el vacío institucional. La pérdida de legitimidad tiene que ver con la pérdida de confianza en las instituciones. La pérdida de legitimidad es de alguna manera la pérdida de respetabilidad de las instituciones y de las autoridades, y crea pues eso, unos vacíos tremendos que cada quien los llena por su propia mano, cada quien los llena creándose su propia ley, cada quien los llena creándose su propia regla, para tener instituciones sólidas, que realmente orienten y conduzcan la vida social. Hace falta pues un proceso, hace falta una base de legitimidad importante. Padre Virtuoso, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a usted. Conversábamos con el padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, además una persona muy vinculada con el quehacer político nacional y analista político. Les comentábamos al comienzo de la conversación con el padre Virtuoso un artículo de opinión que está publicado en el portal web runrun.es. Se tensa la cuerda, por Francisco José Virtuoso. Se refería concretamente a cómo observa la gestión del gobierno nacional en cuanto a si busca cauces para el diálogo, si busca caminos para dirimir los conflictos o si por el contrario está efectivamente Won't you please help me?